El Polideportivo Municipal Virgen del Carme de Veteró es un complejo deportivo que reúne a varias disciplinas del mundo del deporte. Especialidades como el hockey, fútbol, pádel o patinaje son algunas de las actividades que se producen en este polideportivo, donde también se realizan eventos como en este caso del skate. Bienvenidos al skatepark. El pasado sábado 27 de noviembre se llevó adelante la segunda Ball Jam Jazz Session SK8 Rats Valencia, que reunió a grandes profesionales y amantes del mundo del skate. Saltos, piruetas, caídas, golpes... todo estaba permitido en la segunda edición del torneo, que tuvo lugar en el skatepark del Polideportivo ante la mirada de los aficionados que acompañaron al evento durante toda la jornada. Jóvenes, adultos y niños se dieron cita en la pista de skate, donde una vez más dejaron muestras de este atractivo y divertido deporte, siempre acompañado de las numerosas caídas a las que se somete esta especialidad. El ganador del concurso ha sido quien se ha llevado los aplausos del triunfo y el premio de los materiales de skate que se repartieron entre el público. Hoy estamos en el día del evento de Skate Ball Session, segundo evento de Valencia. Y nada, somos una asociación de skate que hacemos campeonatos cada año para promocionar nuestro deporte. Llevamos ya 5 años a 12 alta y hicimos el proyecto del skatepark y ahora lo intentamos fomentar a través de eventos tipo jam, como este evento que hemos hecho hoy. Sin embargo, las miradas también estuvieron depositadas en los jóvenes, que a pesar de su corta edad también regalaron algunas piruetas de estilo para deleitar al público. ¿Un skater, no? Sí. ¿En qué consiste ser un skater? A ver. Pues no sé, patinar a saco. Es lo que más me gusta, ¿sabes? ¿Y dónde patinas? Normalmente en el skatepark del Gulliver. Aunque a veces vengo a este skatepark al Veteró. ¿Y hace mucho tiempo que patinas? En enero haré 3 años. ¿Y cuál es tu truco favorito? Frontside Indy. Sí. ¿Hay algún patinador que admires? ¿Valenciano o...? De los dos, en general, de las grandes figuras. Manuel Álvarez, que buah, lo admiro que flipas, y luego ya Darren Navarrete, que es un profesional ya. Por último, Nostresport también fue testigo de la enseñanza que los niños nos dejan en nombre del deporte. Hola, para vosotros Nostresport os voy a presentar haciendo yo un truco.